Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidas al cuarto capítulo de nuestra sección El Rincón de Asesorar. Y en esta ocasión tenemos la maravillosa oportunidad y el placer de contar con una de nuestras asesoras en un ámbito totalmente distinto a los que venimos tratando estos últimos meses, que es la transformación digital, la digitalización y temas vinculados al respecto. Y bueno, pues su nombre es Ángela Curiñas. Ángela ha estudiado administración y dirección de empresas, pero su formación y su experiencia laboral ha ido más vinculada al mundo de las startups, de la comunicación y del marketing digital. Y actualmente Ángela trabaja en una entidad, Cucumber, que se dedica fundamentalmente al desarrollo de software para organizaciones sin ánimo de lucro. Y pues a través de esta experiencia, Ángela es la forma en la que ha adquirido pues su conocimiento sobre la realidad del tercer sector y de las necesidades que tenemos las organizaciones en nuestro día a día al respecto pues, del tema de la entrevista. Entonces, pues bueno, antes de dar paso a Ángela, ¿no? Y que si quiere complementarme con algo lo haga, aprovecho para formularle esta primera pregunta, totalmente vinculada a su área de conocimiento y expertía. Y básicamente, Ángela, aprovecho y te pregunto acerca de las diferencias que existen entre transformación digital y digitalización, ¿no? Que nos familiarices un poco con estos conceptos y nos des tu opinión al respecto. Encantada de saludaros a todos. Bueno, como bien me ha presentado Alberto, soy Ángela y bueno, mi experiencia y mi vinculación con el mundo de las entidades sin ánimo de lucro viene desde hace 4 años, ¿vale? Que llevo trabajando en Cucumber y también con el proceso de transformación digital y digitalización. Y simplemente me gustaría aclarar una cosa y es que cuando he hablado con Alberto le he dicho que me gustaría orientar esta entrevista a entidades sin ánimo de lucro en general, es decir, no solo a ONGs, porque normalmente se tiende a pensar, ¿no? Cuando hablamos de entidades sin ánimo de lucro, solo pensamos en las grandes ONGs y a veces nos olvidamos un poco pues, de los diferentes tipos y asociaciones sin ánimo de lucro que hay, como pueden ser las asociaciones de vecinos, las asociaciones musicales, profesionales, ¿vale? Es decir, que existen entidades en muchos ámbitos que actúan a nivel local y que ejercen una gran función y una gran labor social en esa comunidad en la que operan, ¿vale? Entonces, me centro más en ellas igual porque es con las que yo tengo contacto también más en mi día a día, ¿vale? Y sin más, nada, paso ya a responder a tu pregunta. La verdad es que habitualmente las personas suelen utilizar de forma indiferente digitalización y transformación digital y aunque yo creo que ambos conceptos, ¿no? Por decirlo de algún modo, ambos procesos sí están vinculados, sí que existen algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, digitalización se refiere más solo al ámbito tecnológico, es decir, sería convertir procesos manuales, ¿no? O que llevamos a cabo en papel, por ejemplo, y pasarlos a un formato digital. Creo que a veces como un ejemplo se entiende muchísimo mejor, podría ser pues, como por ejemplo, antes las facturas, por ejemplo, eran en papel, las teníamos en papel, ¿no? Cuando se digitalizan, es decir, ahora las pasamos a tener en PDF o incluso la factura electrónica y en vez de enviarla por correo ordinario, lo que se hace es enviarla pues, por correo electrónico. Esto es un proceso de digitalización, ¿vale? Y el proceso de transformación digital incluye a la tecnología, pero abarca mucho más, porque cuando hablamos de transformación, hablamos de cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? De transformarlas. Entonces, cuando transformamos, no solo hay que transformar aspectos digitales, sino que hay que tocar los distintos ámbitos de la entidad, desde los recursos, de la forma que tenemos de relacionarnos con las personas que están vinculadas a la entidad, como los proveedores, los donantes, los asociados, etcétera. Entonces, es un proceso que incluye muchas más cosas, ¿no? Que transforma a la entidad y a su estrategia. No solo es tecnología. Vale, entonces, claro, con esto que nos cuentas, creo que conduce a una pregunta clara, ¿no? Al final, transformación digital, por lo que dices, aparte de que se utilice, yo creo, de forma indiferente, también parece como muy grande, ¿no? Es un concepto de transformación digital. Entonces, sí que me gustaría, pues, también, en línea con lo que has mencionado al principio, ¿no? Del tipo de entidades con las que trabajas tú, formularte la pregunta de si esto de la transformación digital es para todas las entidades, ¿no? Porque lo que te digo, suena como un concepto gigante a veces.
y parece que pues, las pequeñitas no tienen acceso o que hace falta determinados requisitos y pues simplemente para saber tu opinión al respecto y que sepamos si todas las entidades pueden involucrarse en este tipo de procesos. Todas las entidades pueden y todas las entidades deberían. Es decir, deberían, porque el entorno cambia muy rápido y hay que adaptarse a él. Entonces, la transformación digital está pensada pues, para las pequeñas, para las medianas y para las grandes, ¿vale? Es decir, y para todos los tipos también de entidades sin ánimo de lucro. Al final es un proceso a largo plazo, ¿vale? Y no se puede pretender cambiar o pasar de 0 a 1000 en un periodo muy cortito de tiempo. Es un proceso que lleva su tiempo, ¿no? A día de hoy, todos los expertos pues hablan de 3 pasos básicos, ¿no?, que hay que seguir para iniciar un proceso de transformación digital. Que, bueno, voy a hacer referencia a ellos, ¿vale? El primero sería pues analizar un poco el grado de madurez tecnológica de la entidad. He de decir que en España nos encontramos en un grado de madurez tecnológica tradicional o medio, ¿vale? Es decir, muchas entidades a lo mejor sí que han iniciado determinados procesos de digitalización, pero se han quedado ahí, no han ido a más. Por ejemplo, hubo una época que hubo el boom de todo el mundo tiene que tener páginas web, ¿no? Entonces hubo muchas entidades que, bueno, todo el mundo se puso a hacer páginas web. Lo que ocurrió es que después no se actualizaron esas páginas web y han quedado ahí obsoletas. Hay muchas entidades que han incorporado, pues a lo mejor, herramientas de gestión, ¿no?, que les permiten automatizar pues, determinados procesos, y lo que ha ocurrido al final es que solo utilizan una parte de esos programas, no ven qué más funcionalidades hay allá y no los explotan, no explotan todos sus beneficios, ¿no? Entonces, si estamos ahí en ese grado medio, no pasamos a las siguientes fases del proceso de transformación digital, que además de analizar esa fase en la que nos encontramos, sería marcar qué objetivos queremos conseguir, ¿no?, qué aspectos queremos transformar de nuestra entidad, que si entendemos el proceso de transformación digital como que abarca todas las áreas de la entidad, tendríamos que tocarlas todas. Vale, entonces esto no es un proceso a corto plazo, para tocar todo necesita algo a largo plazo. Y finalmente, establecer una estrategia que nos permita lograr esos objetivos. Y hay una cosa que creo que nunca se menciona y creo que es la más importante de todas, que es que para que se pueda iniciar un proceso de transformación digital tiene que existir voluntad por parte de las personas que gestionan la entidad y además de las personas que gestionan la entidad, de todas esas personas que están a su alrededor, ¿no? Desde los colaboradores, los voluntarios, lo que mencionaba antes, los trabajadores. De acuerdo, Ángela. Pues claro, justo te iba a pedir después de esto que profundizases, ¿no?, en todo el tema de qué aspectos a valorar, cómo iniciar ese proceso de transformación digital en las entidades y también acerca del papel que jugaban esas personas, que si quieres ahora pues te formulo otra pregunta y si quieres profundizar en eso, pues adelante. Aparte de las personas y de cómo iniciarlo, también creo que es importante que pues conocer un poco acerca de las objeciones, ¿no?, por parte de las entidades o de los gestores y también de las personas, ¿no? ¿Qué barreras encuentras en este proceso de transformación digital en las entidades del tercer sector? Perfecto. Mira, primero, la resistencia al cambio. Esa es decir, la principal. De hecho, en el año 2019, la Fundación Botín, junto con ISDI, elaboró un estudio de la digitalización del tercer sector, ¿no? Hablaba sobre digitalización y hablaba de las objeciones. Y doy fe a todas y cada una de ellas de las que mencionaba, ¿no? La primera es la objeción por parte de las personas. Es decir, sigue siendo uno de los principales obstáculos, no querer cambiar la forma de hacer las cosas. Hace poco tuve una reunión con una persona que se encargaba de una fundación, ¿no? Y me decía que hace años él intentó pues iniciar un proceso de transformación digital, empezó a incorporar herramientas digitales en distintos ámbitos de la fundación. Me dijo que invirtió muchísimos recursos y que finalmente todo fue un fracaso. ¿Por qué? Pues que las personas que estaban a su alrededor no querían. Entonces fue imposible involucrarlas y seguir adelante con ese proceso. Aún así, he de decir que aunque existe aún objeciones y resistencia al cambio, sí que es verdad que con la pandemia que hemos vivido, ¿vale?, ha habido como un poco un cambio de chip, ¿no? Entonces, es decir, las entidades se han abierto bastante, se han adaptado en muchos aspectos, por ejemplo, las videollamadas, ¿no?, las herramientas para hacer videollamadas, han tenido reuniones, han contactado con sus usuarios a través de aquí, han hecho actividades, han utilizado las distintas herramientas que proporcionan las redes sociales también, es decir, ha habido un cambio un poco de paradigma. Incluso ellas mismas se han dado cuenta
de que necesitan un cambio porque muchas de ellas también me cuentan. Por ejemplo, estábamos en la sede de la entidad, ¿no? Y de repente nos han dicho, oye, que hay que encerrarse en casa, y lo que han hecho, han tenido que coger un pen, meter la información que tenían en ese ordenador, coger papeles y llevárselos así a su casa. Entonces han dicho, esto no es posible. Luego, también, es decir, no existe una cultura de lo digital todavía en la mayor parte de las entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Lo que decíamos. Las personas no están abiertas a ese cambio todavía, a esa parte de lo digital. Desconfían todavía muchísimo de la nube, por ejemplo. Siguen muchos... en las entidades también lo que ocurre muchísimo es que las decisiones no las toma solo una persona, sino que al final es la junta directiva, ¿no? En muchas ocasiones la que tiene que decidir. Y lo que ocurre es que sí que hay personas que están abiertas al cambio, pero hay otras que no. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Y de que, como, ¿quién es el vencedor? Tampoco hay un líder claro, por decirlo de algún modo, ¿eh? No quiero que nadie se sienta ofendido con esto de quién es el vencedor, o tampoco hay un líder claro, ¿no? Que a lo mejor, como puede ocurrir en una empresa, que a lo mejor hay un líder que marca las directrices, ¿no? En una entidad, en España, quiero decir, todavía falta un poco esa figura en el mundo de las entidades sin ánimo de lucro, ¿no? En otros países, pues, están más acostumbrados a ello y tienen a lo mejor una figura que, aunque haya una junta directiva, hay una persona que ejerce más de líder y entonces como que ayuda a imponer ese cambio, ¿no? De algún modo. Luego, la falta de recursos también, que al final las entidades sin ánimo de lucro pues tienen bastante dificultad para acceder a recursos, y aunque también creo que ha habido un cambio ahí con lo de la pandemia, porque se han acostumbrado un poco más a captar fondos online, por ejemplo, ¿no? Y a intentar buscar nuevas alternativas para captar fondos, todavía creo que hace falta un pasito más, ¿no? Creo que hay muchas formas de conseguirlo. Ahora se habla mucho de colaboración también, ¿no? Sobre todo cuando hablo de estas entidades locales, creo que tienen un punto ahí por explotar todavía de, pues, colaborar con por ejemplo, pues la zapatería de la localidad en la que opera, ¿no? La panadería, de llegar a acuerdos de colaboración en que ambas partes se sientan iguales y que ambas ganen, ¿no? Y creo que ahí todavía tenemos un punto de que hace falta un poco más de darle una vuelta a las cosas y de abrirse un poco más, ¿no? O incluso también de dejar de pensar un poco. A veces yo hablo con entidades y me dicen, es que somos una entidad sin ánimo de lucro, no somos una empresa. Y yo le digo, lo sé, pero es decir, que tú seas una entidad sin ánimo de lucro no significa que no puedas captar recursos. Es decir, una empresa capta recursos para pagar a sus trabajadores y para obtener beneficios y repartirlos entre las personas que forman parte de la organización, ¿no? Pero una entidad sin ánimo de lucro, esos recursos que gana los reinvierte en su asociación y los reinvierte en sus asociados y en la comunidad a la que está prestando servicio. Entonces, creo que ahí también hay todavía un camino que recorrer para buscar nuevas formas de captar fondos. Luego también existen muchas herramientas digitales a día de hoy gratuitas a las que tienen acceso las entidades sin ánimo de lucro, pero a esto también hacía referencia el estudio que he comentado al principio, de digitalización, que decía que existe tan variedad de herramientas digitales gratuitas que al final te vuelves un poco loco porque no las puedes probar todas, no sabes cuál es la que mejor se adapta, y tampoco existen en el mercado, por ejemplo, en los temas de gestión, ¿no? Me voy a tirar un poco más ahí por la rama que controlo yo un poquito más, pues que estén orientadas solo a entidades sin ánimo de lucro. Vale, entonces empezamos ahora un poco, ya somos unos poquitos más, pero todavía falta, ¿sabes? Todavía no hay herramientas dirigidas solo a entidades sin ánimo de lucro que puedan facilitar esa gestión diaria, por ejemplo. Entonces esas son las principales objeciones que yo creo que a día de hoy se encuentran las entidades en términos de transformación digital. Uh-huh. Vale. Qué bueno, Ángel, no. O sea, ha sido todo, vamos, sobre todo me gusta mucho el énfasis, ¿no? Que has dicho también de el ejemplo que ponías de somos organizaciones sin ánimo de lucro, entonces no somos empresas, ¿no? Bueno, quiero decir, pongo en valor y recojo esa idea que has dado de, aunque no seamos empresas, podemos adoptar prácticas de las empresas y recuperarlas para nuestros fines. Igual que, bueno, y el tema de las herramientas y tal, al final eso, bueno, yo es verdad que no lo domino, pero
pero eso ya a lo mejor no depende tanto de nosotras, por decirlo así, pero esa adopción de prácticas y ese progreso en lo que depende de nosotras, yo creo que es muy práctico y ponerlo en valor me parece, vamos, súper útil para las organizaciones que vean esto. Y Ángela, bueno, pues mira, o sea, aprovechando ya que digo de lo que depende de nosotras y lo que depende del resto, me gustaría formularte una última pregunta, después de haber profundizado en el concepto de transformación digital bueno, y haber visto qué es lo que necesitamos desde dentro, preguntarte un poco por pues qué nos hace falta desde fuera, ¿no? Y en concreto acerca de las administraciones públicas. Saber, siempre creo que es útil pues cerrar absolutamente todos los temas que tratamos con qué es lo que nos falta también desde fuera y qué es lo que puede hacer la administración pública por apoyar pues este tipo de procesos, ¿no? La transformación digital, el acceso a recursos, todo esto que contribuya a que las ONG sigamos avanzando al respecto. A ver, pues yo creo que la administración pública debería jugar un papel fundamental, ya que, bueno, al final las entidades sin ánimo de lucro llevan a cabo una función, ¿no?, en la comunidad en la que operan, la mayor parte de ellas, ¿no?, que son servicios que a lo mejor debería prestar la administración pública, pero que por el motivo que sea, pues ellos no pueden llegar, entonces están ahí las asociaciones, ¿no? Entonces, debería ayudar en todos los sentidos, desde los recursos hasta fomentando, vale, la formación, pero yo lo que pasa es que me parece un poco complicado, a ver cómo lo digo, hablar de este tema cuando hablamos de administraciones públicas, porque desde mi punto de vista, creo que la administración pública también tiene que iniciar un proceso de transformación digital, ¿no? A lo mejor ya está en ello, pero les cuesta mucho más porque al final es un mundo totalmente, bueno, eso es una barbaridad, ¿no? Es decir, tiene muchísima burocracia, es decir, todos conocemos las administraciones públicas, entonces creo que ellos tienen que empezar su propio proceso de transformación digital y que para poder ayudar a las entidades sin ánimo de lucro, pues por ejemplo, a fomentar, ¿no?, ese proceso de transformación, primero tienen que saber ser ellos conocedores de lo que implica. Y no lo digo por nada, lo digo porque por mi trabajo también he estado en contacto pues, con diferentes administraciones públicas y aunque me he encontrado de todo, sí que es verdad que a veces te encuentras respuestas, ¿sabes?, que dices, no estamos preparados, ¿sabes?, para abordar procesos como son la transformación digital, ¿no?, y cómo puede ser llegar a esas entidades cuando tú a lo mejor te encuentras a una persona en la administración pública que te dice, ah, sí, yo sé de eso porque sé hacer páginas en WordPress, ¿sabes? O cuando te dicen, lo siento, no sé si estoy siendo un poco crítica, no pretendo ofender a nadie, simplemente, es decir, intento mostrar la realidad con la que me encuentro yo y que creo que eso tiene que cambiar. O me he encontrado cosas como, es que ¿cómo le vas a dar esto? Porque no sabe ni utilizar un ordenador, ¿sabes? Es decir, tiene que cambiar un poco en general, ¿no? Al final todos estamos interconectados y las entidades, las administraciones públicas, la sociedad, entonces el cambio tiene que venir desde arriba, creo que el cambio podría venir perfectamente desde las administraciones públicas, creo que recursos sí que suelen ayudar bastante a las entidades, ¿no? Tienen el tema de las subvenciones, con contrataciones diferentes, etcétera, pero en el tema de formación, ahí creo que sí que tendrían que fomentar más pues formación, pero encaminada al ámbito de transformación digital. No solo hacer formación, igual estoy hablando con aspectos muy técnicos, ¿vale? O con palabras muy técnicas, pero prefiero expresarme de este modo, ¿vale? Creo que me explico muchísimo mejor. Pero no hacer tanto cursos de cómo crear una página web, a lo mejor, o fomentar más otro estilo de formación, ¿no? Porque al final también hay que pensar que muchas de las personas que gestionan entidades sin ánimo de lucro, ¿vale?, no son personas que estén especializadas en el mundo digital, ¿vale?, o en redes sociales, o en crear páginas web, ¿vale?, no son personas formadas, ¿sabes? Tampoco tienen personas que estén formadas en esos campos. Entonces, también fomentar que involucren a personas pues que estén especializadas como voluntarios, por ejemplo. A veces los voluntarios simplemente hablas de un voluntario y dices, un voluntario lo llevamos aquí, lo ponemos pues o a pedir recursos o a lo mejor pues, en una prueba deportiva, ¿no? Pues está allí prestando atención a los que están allí. A veces también se pueden incluir voluntarios y que aporten su talento porque lo tienen, ¿no?, en los aspectos digitales que son a lo mejor lo que a los gestores o a una parte de esa parte gestora les falta, ¿no?
Entonces, nada, simplemente con esto quiero decir, no sé si me he metido en un lío con el papel de las administraciones públicas, soy muy clara y muy sincera, creo que pueden hacer más en esa parte de fomentar, ¿vale? De fomentar sobre todo el acceso a herramientas digitales, tanto de las entidades como de sus asociados. Estupendo, Ángel. No te preocupes que no te has metido en no te has metido en ningún lío. Yo creo que es importante también dar esa visión, ¿no? Más global y más grande y oye, que muchas veces hay que ser muy consciente de que no todo depende de las propias organizaciones y que también, pues igual que lo que dices, que recibimos ayuda para obtener recursos, pues evidentemente en otros campos, que yo creo que además el ámbito digital es uno de los grandes olvidados por el tercer sector, aunque cada vez menos, pues también hace falta ayuda al respecto y poner el foco en otras cosas que no sea solamente el puro recurso material o económico, sino también en lo que yo creo que es humano y formarnos. Claro, facilitar eso, es decir, al final hay muchas personas, ellos a lo mejor no son expertos en transformación digital, ¿no? Lo que decía, porque no todo el mundo puede saber de todo, evidentemente, no todos sabemos de todo, pero sí que tienen esa facilidad de a lo mejor poder acceder a personas que tengan ese talento y transmitirlo, ¿no? Al final. Y de ejercer de intermediarios también. Ok, Ángela, pues estupendo. Pues estas eran todas las preguntas. No sé si quieres añadir algo más o cerrar de alguna forma. Bueno, yo simplemente darte las gracias. Bueno, estaba un poco nerviosa, no sé si estaba un poco nerviosa, pero bueno, me ha gustado hablar mucho sobre este tema. Bueno, se podría profundizar muchísimo más al final. Espero no haberme metido en ningún lío aquí con lo que he dicho. Es mi visión, mi experiencia, lo que he visto durante estos 4 años, porque ahora sí que es verdad que se habla mucho de digitalización y de transformación digital, pero a raíz de la pandemia, ¿no? Pero ya es un tema que a lo mejor nosotros venimos ya desde hace años ya pues pensando en él, ¿no? Y en esa necesidad que tienen las entidades sin ánimo de lucro y que, bueno, que yo animaría a todas las entidades, sé que es complicado porque hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Pero que se lo empiecen a plantear, por lo menos que le empiecen a dar vueltas en la cabeza, porque al final es imprescindible, sobre todo para sobrevivir a los tiempos que vienen, que va a ser todo enfocado a la tecnología. Estupendo, Ángela. Pues tomamos tus consejos y nada, por mi parte y por la de todo el equipo de la Fundación Haz lo Posible, pues agradecerte muchísimo tu labor en soluciones, que hayas participado y compartido con nosotros, pues eso, tu punto de vista, que al final es para lo que te hemos llamado y lo que nos interesa y toda tu experiencia. Y nada, bueno, y al resto, pues deciros que nos vemos en el siguiente capítulo del Rincón de Asesorar. Un saludo. Un saludo, gracias.